qué bien. Estábamos explicando cuál es la lógica de la ANOVA, y la lógica de la ANOVA es aislar matemáticamente la variabilidad de las diferentes fuentes que se identifican durante el diseño del experimento, ¿no es cierto? Esa variabilidad tiene que aislarse como una varianza. Matemáticamente, yo les había dicho al inicio del curso que la expresión matemática de la variabilidad es la varianza, les había dicho, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo en la clase anterior es precisamente calcular los estadísticos de nuestra matriz para poder hacer una prueba de hipótesis, más bien un conjunto de pruebas de hipótesis. Y lo primero que hicimos fue calcular, ¿no es cierto?, las medias de nivel que son las medias de cada uno de los niveles de factores. La media global es la media que corresponde a toda la matriz y que corresponde al estadístico de la media de los datos si los factores no tuviesen efecto, si el factor no tuviese efecto sobre la variable de respuesta, les dije, ¿no es cierto? Y sobre la base de estos, aplicamos el concepto del modelo aditivo. El modelo aditivo no dice otra cosa más que el valor total de una variable aleatoria está formado, en el caso de ANOVA de un factor con réplicas, está formado por tres componentes, bueno, por dos componentes. Un valor constante, representado por nu, y un valor que es el efecto global adicional a la media. Ese efecto global estaba formado por dos partes, el efecto del factor y el efecto del error. Si nosotros sacamos los cuadrados del efecto del factor por un lado, del efecto del error por otro lado y del efecto total por otro lado, ya tenemos los estadísticos para hacer la prueba que corresponde a ANOVA. La suma de cuadrados estoy torpe de dedos, mil disculpitas, a ver si sé digitar más rápido que esto. Entonces lo que vimos es que se puede calcular la suma de cuadrados del factor, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados totales. Durante nuestros cálculos las simbolizamos con SSF, SSE y SST, ¿verdad? Y los valores eran, ¿quién me recuerda, por favor? Si mal no recuerdo, yo hice cometí un error de cálculo que ustedes me corrigieron en el camino, ¿no es cierto? Así que cuenten. Michelle, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Inge. ¿Cómo te va? Muy bien, Inge, ¿y usted? Sabes que bien, un poquito corre, pero así mismo pasa a veces. Cuéntame, la suma de cuadrados del factor, ¿cuánto era? No voy a repetir el cálculo. 17,5. Los teclados de esta máquina están horribles. El teclado de esta máquina está horrible. Estoy en una máquina viejita. ¿Del error cuánto? 5,23. Y finalmente, la suma de eso me da 22,73. Sí. ¿Qué tal sumo bien sumado, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y con eso, hasta ahí nos quedamos, Michelle. ¿O Sí, sí. avanzamos algo más? No, hasta ahí nos quedamos. Listo. Entonces vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer este ANOVA a manito. ¿Sí? Vamos a hacer este ANOVA a mano. Recuerde cuál es el objetivo. ANOVA es un conjunto de pruebas de hipótesis y por tanto debe mantener la misma lógica de las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis en términos generales implicaba calcular un estadístico, encontrar la distribución muestral de ese estadístico y calcular el valor P. ¿Se acuerdan? Eso es una prueba de hipótesis, así de sencillo. Pues aquí acabamos de encontrar, al encontrar SST, SSF y SSE, estamos en camino de encontrar los estadísticos, aún no terminamos de encontrar. ¿Sí? En ese camino andamos.
Preguntas con con esta rápida retroalimentación, mis estimadas y estimados guaguas. Le hicimos rapidito, ¿no? Le dimos rapidito el remember a esto, ¿verdad? Entonces, mis queridos jóvenes, me regreso a la pizarra para continuar. Es fácil entender, mis queridos guaguas, lo que es una prueba paramétrica. Una prueba paramétrica es una prueba estadística sobre la cual hay ciertos supuestos respecto a la distribución de la que provienen los datos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis de medias nomás, el teorema del límite central nos salva de probar la distribución de los datos porque sabemos que la distribución muestral de X media es normal cuando el número de datos es grande. Pero nosotros cuando utilizamos la distribución T, tuvimos que verificar la normalidad de los datos para aplicar la prueba. El hecho de que nosotros supongamos que los datos provienen de una distribución normal es lo que hace que la prueba T sea una prueba paramétrica. ¿Está claro? Y para eso hay pruebas no paramétricas que no necesitan ese tipo de verificación, las cuales no estamos estudiando. Yo había dicho al comienzo de esta clase, mis queridos guaguas, que ANOVA es una prueba paramétrica también, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, no está libre de supuestos. Vamos a ver rapidito los supuestos de ANOVA. El uso de la distribución T, el uso de la distribución F, el uso de la distribución chi cuadrado, tienen un solo supuesto, que es la normalidad de los datos, ¿verdad? ANOVA tiene tres supuestos, mis queridos guaguas. El primer supuesto de ANOVA nos dice esto, ¿no? Los datos provienen de una distribución normal con media nu y varianza sigma cuadrado. ¿A qué datos se refiere? A todos los datos, independientemente de cuál sea el factor, de qué nivel, no importa qué diseño experimental, de qué diseño experimental estamos hablando. Si yo tomo todos los datos de la matriz, los datos deben ser normales. ¿Con qué? Con media nu y varianza sigma cuadrado. ¿Se acuerdan de esa nu que vimos en el dibujito del modelo aditivo? Valor constante nu, efecto del factor alfa, efecto del error epsilon. Así era, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de ese dibujito? Díganme que sí, por Diosito. Esa misma nu, a esa misma nu se refiere. ¿Cuál es el estadístico de nu? X doble raya, ¿no es cierto? ¿Sí se fijan? Entonces, aquí, el primer supuesto implica que los datos son normales. Todos los datos de la matriz son normales. Recuerden ustedes una cosa, y me parece que me voy a ver, recuerden ustedes una cosa una vez más. En el gráfico del modelo aditivo nosotros vimos nu, alfa y epsilon, ¿verdad? Matemáticamente, de hecho, un poco para reforzar lo que les estoy diciendo, nosotros escribimos esto, ¿verdad? Ya se me cayó el esto. Esperen, nosotros escribimos esto, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos X, cualquier X de la matriz es igual a nu más alfa de J
más epsilon JK. Escribí yo, ¿no es cierto? Que es la otra forma de escribir lo que está en el dibujito. ¿Sí? Recordamos de esto, ese es el modelo aditivo, ¿verdad? Esto, mis queridos guaguas, es importantísimo respecto a este joven de aquí. Epsilon representa el efecto del error aleatorio. Toda variable aleatoria puede considerarse como un valor constante más el error aleatorio. El error aleatorio es el error de medida, el error aleatorio es el de las variables aleatorizadas. ¿Sí está claro? ¿Sí? Pues hay una cosa bien interesante respecto a ANOVA y este error aleatorio, y es que el segundo supuesto de ANOVA tiene que ver con ese epsilon. El segundo supuesto de ANOVA dice esto, ¿no? Erika Estefanía Guamialamá. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Hacías de venir. Si me oyes, Erika. Bueno, que conste que quise que ver si andaba por estos lados. No anda por aquí. Cuando corra lista, no andaba nomás, ¿no? Hola, Lili Marlene, buenos días. Hola, Jan, buenos días. ¿Cómo te sientes preparada para contestar una pregunta? Algo, sabe que me estoy confundiendo un poco de ANOVA, o sea, como que estoy algo, no confundida, solo estoy yendo a mi ritmo. Estoy en tema nuevo, pero no te voy a preguntar nada nuevo ahorita. Te voy a preguntar si recuerdas qué significa ese I y D. Sí, justo estaba buscando porque no me acordaba en mis anotaciones algo de la inferencia, no recuerdo bien si estoy en lo correcto. No, no estás en lo correcto. Estudiarás, Lili, ya se acaba el semestre, verás. ¿No es Ya, cierto? sí. Ok, pilas. María Belén, buenos días. Buenos días, Inge. ¿Es independientes e idénticamente distribuidos? Correcto, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo dos cosas súper importantes. ¿Sí? Nos está diciendo, escúchenme, que como los datos son normales, los errores también lo son. No sé si para ustedes responde al sentido común y si no responde al sentido común me avisan. Pero la media poblacional de los errores debe ser 0. ¿No entienden por qué? Porque los errores aleatorios son iguales para un lado y para el otro, para arriba y para abajo respecto de la media. Y si yo mido un error respecto a la media es 0 precisamente. Y la varianza es la misma de la distribución de los datos. Eso nos dice primero. El primer supuesto nos dice que los valores de X son normales. El segundo supuesto nos dice que los errores son normales. Los errores son normales con media 0 y la misma varianza de X. Pero lo más importante que hay que rescatar de aquí, que es la independencia. Cuando nosotros hablábamos de un muestreo adecuado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de un muestreo adecuado, nosotros decíamos que la muestra debe ser aleatoria e independiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, hemos hablado muchas cosas, yo sé, pero todo hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y cuando hablábamos de que una muestra debe ser independiente, quería decir que un elemento de la muestra o el valor de un elemento de la muestra no debe influir en el valor del siguiente, ¿no es cierto? Aquí lo que nos está diciendo, mis queridos guaguas en cristiano, y esto no le digo al otro curso, se me olvidó, es que una corrida del experimento no debe influir en la siguiente corrida del experimento. ¿Saben cómo se logra eso? Aleatorizando el orden de las corridas. Entonces ahí es cuando se acuerdan que nosotros hablábamos de bloqueos y aleatorizaciones. A esa misma aleatorización nos referimos. Una de las formas, entonces, de verificar la independencia, bueno, de gana me estoy adelantando porque aún no digo cómo verificar estos supuestos, sino recién los estoy lanzando. Disculpen el desorden, regreso. Una vez más,
Independencia de X, perdón, normalidad de X, normalidad e independencia de los errores, y me falta el tercer supuesto, ¿no es cierto? Ahorita solo les estoy planteando los supuestos, después les digo cómo se verifican. Por favor. El tercer supuesto, les cuento una cosa. El tercer supuesto, o mejor dicho, no, vamos por acá. ¿Quién desarrolló las versiones originales de ANOVA? ¿Quién me dice? Sí lo dije en clases, ¿no es cierto? ¿Quién desarrolló ANOVA? ¿Las versiones originales? ¿Mm? Hola, Jocelyn Andrea, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Inge, fue Fisher. Fisher, ¿qué más hizo? ¿Qué otra cosa conocemos de Fisher, mejor dicho, Jocelyn? También hizo para los intervalos de confianza las pruebas o sea, la distribución F. El desarrollo de la distribución F, por algo se llama F, Fisher-Schneider Correra, ¿no es cierto? Sí. Que nos sirve para, ya sea para intervalos o para pruebas de hipótesis, sirve para otras cosas también. Sí, es la relación de varianzas, ¿no? La distribución F es la distribución muestral de la relación de varianzas, ¿no es cierto? Entonces, el tercer supuesto tiene que ver con esto, porque el tercer supuesto dice, ok, fíjese usted me dice, primer supuesto, ¿cuál es? El primer supuesto dice, distribución normal con media nu y varianza sigma cuadrada. Lo segundo, errores normales con media cero y varianza sigma cuadrada. Esa sigma cuadrado se repite por todo lado, ¿no es cierto? Por tanto, el tercer supuesto es, escúchenme, tenga o no efecto el factor sobre la variable de respuesta, todos los niveles del factor deben tener la misma varianza. Ese es el tercer supuesto. Tenga o no efecto la variable de respuesta, todos los niveles de cada factor deben tener la misma varianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahí es cuando aparecen las palabras raras que suele utilizar la estadística. ¿No es cierto? Eso quiere decir homocelasticidad. Así se llama la propiedad. Homocelasticidad. Homo mismo, igual. Cedástico es más o menos extensión, es en latín la palabra, ¿sí? ¿Es latín o griego? Perdón, estoy hablando de tonteras, es griego, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, homocelasticidad quiere decir igualdad de varianzas, ¿sí? Igualdad de varianzas en todos los niveles del factor, me está diciendo. Estos son los tres supuestos de ANOVA. ¿Cómo se verifican? Lo vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Lili, ¿con quién chatea? No creo que te estés riendo de la homocelasticidad, ¿no es cierto? Estoy chateando. Ay, no estoy chateando. Es que hace mucho ruido en mi casa y me hace chiste lo que dicen. Ya. Perdón. Póngale a su mami para decirle que le deje estudiar. No es cierto. Avancemos, por favor. Tranquila, Lili, pero por favor, concéntrate, ¿sí? Avancemos, por favor. Avancemos. Tres supuestos. Y una vez que llegamos a los supuestos, observen, la lógica de la prueba de hipótesis es la misma que hacer, por ejemplo, una prueba T. Primero calculamos los estadísticos, estamos en ese camino. Verificamos supuestos, estamos en ese camino. Pero una prueba de hipótesis precisamente es eso, ¿no? Contrastar la hipótesis nula con hipótesis alterna. Entonces, ahorita hablemos de las hipótesis de prueba cuando hablamos de ANOVA, ¿no? Las hipótesis de ANOVA, vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Recuerden, hay que plantear una hipótesis nula y hay que plantear una hipótesis alterna, ¿verdad? Ana Paula, buenos días, ¿cómo estás? Recuérdame, por favor, ¿qué es el ANOVA? ¿Qué era el ANOVA? Bueno, la ANOVA era
Estamos fregados, no me están siguiendo. No, sí lo tengo anotado. Pues no me interesa que tengas anotado, me interesa que lo sepas. Irving, ¿qué es ANOVA? Buenos días, Inge. Es un método paramétrico para calcular la diferencia de varias medias. No para calcular, para probar. ¿No es Perdón, para cierto? probar. Pero correcto. Entonces las hipótesis deben tener que ver con medias, ¿no es cierto? Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. El concepto. No los tengo en la vista, pero observen ustedes la matriz de los datos. Método A, método B, método C. ¿No es cierto? Y recuerden una cosa. Ustedes calcularon la media para cada método. Calcularon estadísticos, ¿verdad? Pensemos una cosa. Estamos estudiando si el factor incide o no en el rendimiento, si el método tiene o no influencia en el rendimiento. Supongamos el escenario de que después de probar llegamos a la conclusión de que me da lo mismo cualquier método, siempre voy a sacar el mismo rendimiento. ¿Sí o no que los tres métodos deberían tener la misma media? Es lógico, ¿no es cierto? Y si alguien no me entendió, que me lo diga para tratar de reforzar. Si el factor no incide en la variable de respuesta, la media de todos los niveles del factor debería ser igual. ¿Sí o no? Pero no la media muestral, pues guaguas. Esos son estadísticos, sino las medias poblacionales. La hipótesis nula ANOVA entonces nos dice que la media del nivel 1, nosotros desde el método A, ¿no? Es igual a la media del nivel 2, esta es igual a la media del nivel 3, métodos A, B y C en nuestro caso, y en general, de acuerdo con la nomenclatura que nosotros utilizamos, esto es igual a la media del nivel A, porque la nomenclatura nuestra decía que llegamos hasta A niveles, ¿sí o no? Ah, y me falta una cosa, y creo que con el otro paralelo también me equivoqué. Es que esta media es igual a ¿qué? A la media poblacional de todos los datos. A la misma new de la que hemos venido hablando hace rato. ¿Sí se fijan? Matemáticamente, entonces, la hipótesis nula de ANOVA es new 1 es igual a new 2 es igual a new A. Igual a new. En otras palabras, si el factor no tiene efecto sobre la variable de respuesta, todas las medias de los niveles del factor son iguales a la media general. ¡Ajá! ¡Qué bonito que salió!, ¿no? ¿Quién me plantea la hipótesis alterna, por favor? Ajá, Michelle, Cajir, Elian, gracias Michelle, me voy esta vez con Cajir porque ya estuviste por este lado. ¿Cuál sería la hipótesis alterna, Cajir? Buenos días, profe. Sería que al menos una o dos sean diferentes de las medias. Ok, no una o dos, no al menos una o dos, solo al menos una, ¿sí? Ojo, la hipótesis alterna no es que todas las medias sean diferentes, no. Basta con que una media sea diferente y ANOVA la toma como hipótesis alterna, ¿sí? La hipótesis alterna es, si yo tengo 5 medias, por ejemplo, 4 son iguales y una es diferente, la hipótesis alterna es esa. 2 medias son iguales y otras 2 son iguales, hipótesis alterna. 2 son iguales y las otras 2 son diferentes, hipótesis alterna. 3 iguales y una diferente, hipótesis alterna. Como hay tantas combinaciones de igual, diferente, matemáticamente no se suele escribir la hipótesis alterna. Te la dice nomás, como lo dijo Cajir. Al menos una de las medias de los niveles del factor es diferente. ¿Sí? Algunos textos, para hacer más entendible las hipótesis nula y alterna, dicen que la hipótesis nula, que dice que todas las medias son iguales,
se puede expresar también de esta manera. El factor no tiene influencia sobre la variable de respuesta. Claro, si las medias son iguales, quiere decir que el factor no cambia la media. ¿Sí se dan cuenta? Y la hipótesis alterna es, ahí sí, el factor tiene influencia sobre la variable de respuesta. Dos formas diferentes de expresar las hipótesis nulas y alternas de ANOVA. ¿Hasta aquí preguntas, mis queridos guaguas? Ningunita. Ok. Cuando nosotros ya tenemos claras las pruebas, es hora de terminar de calcular los estadísticos, perdón, cuando tenemos claras las hipótesis que vamos a contrastar, es hora de terminar de calcular los estadísticos y hacer la prueba, ¿sí o no? ¿Ok? Me voy a Excel. Aquí andábamos, ¿no es cierto? Listo. Generalmente, mis queridos guaguas, cuando se hace ANOVA, se hace una tablita. En la primera columna se pone el factor de variabilidad. Fuente se dice, no el factor, la fuente de variabilidad. Fíjense ustedes que sí, ¿no? Que ANOVA ha sido pura variabilidad. ¿No es cierto? Hola Heidi, buenos días. Estoy apuntando a las niñas nomás. Es que casi la mayoría son mujeres hoy en clases. Mira, tú. Heidi, buenos días. Heidi. Aló. Aló, ¿cómo estás? Sí, sí, qué buenos días. ¿Dónde estás? Aquí no sé. Ya, como sabes, ya te olvidé. ¿Cómo estás? Heidi, Bien, una Inge. preguntita. Cuénteme rápidamente, ¿cuántas fuentes de variabilidad hay en ANOVA de un factor con réplicas? ¿Tres? ¿Cuáles son? La de el cuadrado del factor. A ver, era. Ok, lo mismo que le dije a Ana Paula, no me interesa que esté anotado, sino que lo sepan. Milton Sebastián, cuéntame, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad en ANOVA de un factor con réplicas? Milton. Parece que haya entrado a la clase a apagarme el micrófono y a dormirse, ¿no? Contesta. Van dos, Milton y Erika. No les voy a poner asistencia, es una estafa a ustedes mismos, ¿sí? Lisbeth, buenos días. Lisbeth, ya que estamos en esto, ¿no? Buenos días, Inge. Ah, no, perdona. Bueno, ya está. Disculpa, Carol, tu mano estaba primera, no lo estaba viendo, pero me voy con Lisbeth. Lisbeth, cuéntamelo todo. ¿Cuántas son las fuentes de variabilidad en una ANOVA de un factor con réplicas? 3. La primera es variabilidad total de X, variabilidad correspondiente al factor y la variabilidad que depende del error. Ok, casi pero no. Solo hay dos fuentes de variabilidad. El factor y el error. Y la otra es la suma de las dos anteriores. ¿Sí? La variabilidad total está compuesta por la variabilidad del factor y la variabilidad del error. Entonces, las fuentes de variabilidad son, en nuestro caso, método de separación y error. Claro, eso no es de total, ¿no? Que es lo que Lisbeth nos decía. ¿De acuerdo? La expresión matemática inicial de esta variabilidad que nosotros llamamos suma de cuadrados, ¿no es cierto?, es la que nos va a permitir calcular los estadísticos de prueba, pero no son ellos en sí los estadísticos. La variabilidad del método de separación nos salió 17,5, la del error nos salió 5,23 y el total, ya sea por suma o por el dato que me dictó Michelle, ahí estamos, ¿no?
Esto se llama suma de cuadrados, por eso F, SSE, SST. Suma de cuadrados en inglés, ¿no? Algunos textos sí le ponen en español, pero se ve horrible. SCF, SCE, ¿no es cierto? Ya es cuestión de gustos y de costumbre. Pero aquí vamos nuevamente a lo que yo les decía. La expresión matemática de la variabilidad es la varianza. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero como estamos trabajando con muestras, ha de ser de trabajar con la varianza muestral, ¿no es cierto? Buenos días, George. Hoy sí me vas a contestar. Inge, buenos días. Hoy sí andas por aquí. Sí, Inge. Ok. George, solo recuérdeme la fórmula de la varianza muestral. Para una muestra, lo que estudiamos en estadística descriptiva. A ver, era sigma sobre raíz de n. Te voy a asesinar un poco, mi estimado George. Estamos flojazos. Esa respuesta descorazona, me dolió el pecho. Sí. Qué horror. George, tienes que estudiar o me vas a acompañar por tercera vez. A mí o al otro profesor, como quieres. Sí. Grace, gracias. ¿Cuál es la fórmula de la varianza muestral? Buenos días, Inge. Era S al cuadrado es igual a la suma de xy menos x con el palito. X media, X rayita, ¿ya? X media, ajá. Todo eso al cuadrado y sobre n menos 1. Muy bien, Grace, correcto. Yo quiero hacerles caer en cuenta de una cosa. Grace nos acaba de dar la fórmula de S cuadrado. S cuadrado es igual a la suma. Gracias por pararme bola, Grace, en que no se dice sumatoria. ¿No es cierto? Es igual a la suma de xy menos x media al cuadrado sobre n menos 1. Cuando yo hablé de esto en el repaso de estadística descriptiva, les dije, ojo, n menos 1 se llama grado de libertad, les dije, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y ahora yo quiero que vean una cosa interesante de esa fórmula. Perdón por no escribirla, no la tengo a mano. Es que el numerador de la varianza es una suma de cuadrados, ¿sí o no? Suma de xy menos x media al cuadrado. Es una suma de cuadrados. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros en Paranova acabamos de calcular sumas de cuadrados. Lo que quiere decir es que para transformarles en algo equivalente a la varianza, tengo que dividirles todavía para el grado de libertad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es calcular los grados de libertad. Recuerden ustedes, un grado de libertad es el número de variables que yo puedo especificar para que, el número de datos o de información que yo puedo especificar para que una variable quede completamente establecida. Ese concepto lo estudiamos en básicos y lo hemos estudiado aquí también, ¿sí? Cuando hablamos de una muestra, el grado de libertad es muy facilito. Lo usamos en T, lo usamos en chi cuadrado, lo usamos en F, perdón. Sí, para calcular ese cuadrado también. El grado de libertad para una muestra es igual a n-1. Porque en términos generales, escúchenme con atención, el grado de libertad para un conjunto total de datos cualquiera es igual a n-1. ¿Sí? Claro, en este caso nosotros estamos representando como n el total de datos, pero nosotros aquí el total de datos, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuántos datos en total tenemos en esta matriz? ¿Quién me dice? Irving. 12, Inge. 12. ¿No es cierto? Lo que yo estoy diciendo es que el grado de libertad total, aquí abajo, es igual al número total de datos menos 1. ¿Verdad? 12 es igual a 3 por 4. Es igual al número de niveles por el número de réplicas. Es igual a A por N. ¿No es cierto? En nuestra nomenclatura. ¿Verdad? Concepto nuevo. Cuando yo hablo de ANOVA,
tengo que calcular el grado de libertad del factor. Y es muy sencillo. El grado de libertad de un factor es igual al número de niveles menos 1. El grado de libertad de un factor es igual al número de niveles menos 1. Número de niveles en nuestro ejemplo 3, menos 1. ¿De acuerdo? Y como los grados de libertad son aditivos, saco el grado de libertad del error por diferencia nomás. ¿Verdad? Observen esto, por favor. 11 menos 2. ¿Se acabó? Lili, cuénteme. Solo puedes repetir lo último, por favor, solo de los grados de libertad del método que puso en el método de separación. ¿Por qué pone 2? Porque el grado de libertad para un factor, que es lo que estamos viendo ahí, el grado de libertad del factor, ¿no es cierto?, es igual al número de niveles menos 1. Nuestro factor tiene 3 niveles, 3 métodos de separación. A igual a 3. 3 menos 1. ¿Listo? Ya, y el 9, es que no sé si no se le escuchas de entrecorto, pero no. El 9, sencillo. El grado de libertad total, la suma de grados de libertad también tiene que ser 11. Si el del factor es 2, el del error es la diferencia. Ah, ya, muchas gracias. Ok, no hay problema. Continuemos. Cuando tenemos esto, entonces estamos listos para calcular, ¿qué hice yo? Para calcular el equivalente a la varianza muestral. En ANOVA no le vamos a llamar varianza. La mayor parte de textos llama esto cuadrado medio. Cuadrado medio es igual a la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. ¿Se dan cuenta que es un concepto similar a la varianza? ¿Sí? ¿No es cierto? Para ANOVA ya no necesito más que calcular el cuadrado medio del factor y del error. ¿Sí? Recuerden ustedes, a la larga yo acabo de estandarizar los cuadrados con el grado de libertad. ¿Sí me están siguiendo en Excel o están haciendo a manito? Como usted, aquí sí sería mejor que lo hagan a mano. Yo los valores les estoy dando los correctos, pero para que lo hagan y lo entiendan sería mejor que lo hagan a mano. Esta parte nomás, cuando toman nota. Porque después cuando uno entra a repasar en Excel, no entiende nada. Por experiencia les digo, por mi propia experiencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora sí, recién vean, 2 horas y media después de haber iniciado el tema, recién tenemos los estadísticos de prueba. Recién llegamos a los estadísticos de prueba. El cuadrado medio del factor y el cuadrado medio del error son los estadísticos de prueba. Observen esto, por favor. Yo acabo de desarrollar una tabla de ANOVA, aún no terminamos, pero quiero que vean en términos generales cuál es la nomenclatura que se utiliza. Acabamos de desarrollar esta tablita, mis estimadas y estimados guaguas. Ahí está. Ah, ya se me fue la mano. Ahí está, más o menos. Sí, ahí queda. Observen entonces, ¿no? Una ANOVA de un factor con réplicas, ¿sí? Tiene 2 fuentes de variación, el factor y el error. La suma de cuadrados del uno es suma de cuadrados del factor, la suma de cuadrados del otro es la suma de cuadrados del error, y la suma de estos dos me da la suma de cuadrados totales. El grado de libertad del factor, número de niveles menos 1. El grado de libertad total, total de datos menos 1. Y el grado de libertad del error se puede calcular así. Esa diferencia que yo calculé, que salió 9, también se puede calcular como A por N menos 1. A vale 3, ¿no es cierto? N vale 4
¿No es cierto? 4 menos 1, 3 por 3, 9. Cualquiera de los dos caminos para que calculen el grado de libertad del error. Si yo divido SSF sobre A menos 1, tengo el cuadrado medio del factor, MSF. Si divido SSE por A por N menos 1, tengo MSE. Y bueno, el cuadrado medio total, que en esta tabla sí le he puesto, no es necesario, no se utiliza para ANOVA. ¿De acuerdo? Como ya les estoy spoileando en el resto de la tabla, ¿sí? Vamos a hacer una prueba F. Vamos a usar F para hacer pruebas de medias. Voy a explicar por qué. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces avancemos. Voy a hacer una prueba F. Pensemos en esto, mis queridos guaguas. Les voy a retirar esta tablita por necesidad de espacio. No, no lo hago más. Vamos a ver. Primera pregunta que tengo aquí. Me dice que es un estimador puntual. Hablamos de esto cuando estudiamos intervalos al comienzo. Todo lo que les digo alguna vez vuelve a usarse. ¿Quién me dice que es un estimador puntual, por favor? Carol, buenos días, Carol, ¿cómo estás? Buenos días, Inge. Un estimador puntual es el que establece la edificación de un valor numérico que reemplace el valor del parámetro poblacional. ¿De dónde sacaron eso de la edificación? Vean, en el otro curso me dijeron lo mismo. Eso para mí es una incógnita, ¿de dónde sacaron la edificación? ¿Dónde están leyendo eso? Pero bueno, la respuesta es correcta. Y claro, en la práctica, Carol, ¿entiendes el concepto? Pregunta suelta nomás, ¿sí entiendes? Sí, Inge. Ok, dígame cuál es un buen estimador para la proporción binomial. Ya te dejé fría acá. ¿Vieron? ¿Dónde está el entendimiento del concepto? ¿No que sí lo entendiste? Irving. Se usa P techito o dependiendo del caso, el P con la como curvita arriba, dije, pero no recuerdo la nomenclatura precisa. P No sé techito si- es la proporción muestral, así se llama. Ajá. Bueno, P virgulilla, que es la que vos dices, no es un estimador de P techito, pero tu respuesta es correcta. Lo que hemos dicho generalmente es que los estimadores son buenos estimadores puntuales, los estadísticos muestrales. Eso dijimos, ¿no es cierto? Entonces, viste, Carol, que gracias por el concepto, pero la cosa es entenderlo, ¿no? Gracias, Irving, también. Y aquí entonces lo que hay que tener claro es esto. Un buen estimador de nu es X media. Un buen estimador de P es P techito. Un buen estimador de S cuadrado, de sigma cuadrado, perdón, es S cuadrado. ¿No es cierto? ¿Está claro? O sea, en ciertas circunstancias yo puedo utilizar esos valores en lugar del parámetro poblacional. Aunque no es recomendable, dijimos cuando estudiarán, vean, en serio. Yo de ustedes me pusiera a estudiar terminando esta clase hasta un día antes del examen, deteniéndome solo para dormir. ¿Sí? El punto es este, mis queridos guaguas. Observen la matriz de ANOVA y de Gana Borré. La necesito. ¿Recuerdan que el primer supuesto de ANOVA es que los datos provienen de una distribución normal con sigma cuadrado? ¿Sí? Pues me interesa ahorita identificar un buen estimador de sigma cuadrado. ¿Ok? Oiranme con atención lo que voy diciendo. Y aquí viene la clave. En la matriz yo tengo dos varianzas, o dos cuadrados medios, perdón, llamémosles por su nombre, dos cuadrados medios. MSF y MSE, ¿no es cierto? El mejor estimador puntual de sigma cuadrado es MSE.
el cuadrado medio del error. Porque la varianza de una distribución de datos se estima cuando no hay efecto de un factor. Bueno, lo último que dije, no lo retengan si no quieren. Pero repito una vez más, el mejor estimador de sigma cuadrado es el cuadrado medio del error. El mejor estimador puntual de sigma cuadrado es el cuadrado medio del error. ¿Sí? ¿Qué pasa con MSF? Por concepto, la variación de MSF crece cuando el factor tiene influencia sobre la variable de respuesta. Primera cosa. Por tanto, el valor de MSF se aleja mucho de ser un buen estimador de la varianza cuando el factor tiene influencia sobre la variable de respuesta. Otra forma de decir esto es la siguiente. MSE es un buen estimador de sigma cuadrado en cualquier circunstancia. MSF es un buen estimador de sigma cuadrado solo si la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Escúchenme, cuando la hipótesis nula es verdadera, cuando el factor no tiene influencia sobre la variable de respuesta, cuando todas las medias son iguales, MSF y MSE deberían tener un valor muy similar. Que sirve cualquiera de los dos para estimar sigma. ¿Sí? En otras palabras, cuando la hipótesis nula es verdadera, MSF, MSE se parecen entre sí y se parecen a sigma cuadrado. ¿Me siguen? En cambio, cuando la hipótesis nula es falsa, cuando el factor tiene influencia sobre la variable de respuesta, MSF crece, se hace grande. MSE no cambia, pero MSF sí. Cuando el factor tiene influencia sobre la variable de respuesta, la variabilidad ocasionada por el factor aparece y por tanto MSF es grandota. Como es MSE no cambia, sin importar cuál de las hipótesis sea cierta, yo puedo comparar a MSF con MSE. Y prueba para comparar dos varianzas, ustedes ya la conocen. Es una prueba F de cola derecha. ¿No es cierto? Y es lo que ustedes tienen en pizarra. Y la razón F, por tanto, es MSF sobre MSE, como bien dice ya abajo en la tabla, ¿no es cierto? Pensemos una cosa, escúchenme por favor. Si el factor no tiene influencia sobre la variable de respuesta, MSF y MSE tienen un valor parecido, ¿cierto? Por tanto, su relación o su cociente es cercano a 1. Pero si MSF es muy grande, lo que suele suceder cuando el factor tiene influencia sobre la variable de respuesta, pues la relación MSF sobre MSE va a ser mayor o mucho mayor que 1. ¿Qué tanto es grande? Pues que nos diga el valor P, ¿no es cierto? Estoy calculando el valor P para este estadístico, por favor. Obviamente los grados de libertad que usan para numerador y denominador tienen que ser los que están en la tabla, ¿no? Rapidito hagan una prueba F para esto. ¿Cuánto necesitan para esto? Verán que les digo. Esto, ustedes tienen que hacerlo máximo en 1 minuto. ¿Por qué? Porque en el mismo Excel está la fórmula para hacer una prueba F de cola derecha. ¿Listo? ¿Listo?
¿Listo? Gracias, Michelle. Gracias, Jocelyn. ¿Listo? Gracias, Grace. ¿Listo? Solo por ver nomás, un poco para... Dayana es nueva, en el día de hoy me refiero, ¿no? Dayana, cuéntamelo todo. ¿Cuánto te salió el valor P? Buenos días, Inge. ¿Sí se me escucha? Muy bien. Ya, se me salió 0,00134. Correcto. Correcto. Supongo que el resto también lo sacó. Valor P, ¿no es cierto? Verán, tómenme el tiempo después de escribir valor P. Tómenme el tiempo. Punto F por la derecha. X, o el estadístico es 15. Grado de libertad del numerador 2. Grado de libertad del denominador 9. 15 segundos. 10, fueron 10. Muchas gracias. Y ahí se dan cuenta porque es que realmente no les falta tiempo en el examen. No saben dónde están las cosas nomás. Entonces, acabamos de calcular el valor P de la prueba de la ANOVA de un factor con réplica. ¿Quién reporta el valor? Porque reportar no cambia. Después del reporte nos vamos de pausita. Dayana, ¿quieres reportar o se te quedó la mano alzada? Bueno, Inge, también. Dale, gracias. Podría ser que con... No, a ver. Es con un valor P de 0,00134 al 1% de significancia se rechaza la hipótesis nula. Ok, listo, vamos ahí. Dos cosas. La primera, aunque no lo dije al comienzo, vuelvo a recalcarlo ahora. En el reporte yo me había olvidado de señalarles y recalcarles que también se incluye el estadístico. ¿No es cierto? Ya lo había dicho, pero vale la pena reforzar. Entonces deberíamos haber dicho con un estadístico F de 15, algo, ¿no? Y un valor P de 0,0013. Se rechaza la hipótesis nula, Dayana está en la razón. Pero seguro es al 1%, Dayana, no es al 0,1. No, sí es el 1%. Al 1%. Sí. Hoy ya me hizo dudar. No, sí tiene razón, es al 1%, porque el valor es mayor que 0,1. Tiene razón, es apenas mayor que el 0,1, pero es mayor. Es al 1% de significancia, es correcto, ¿no? Listo, entonces, claro, porque es 0,13%, ¿no? En porcentaje. Dayana lo hizo bien, entonces, con un estadístico F de 15,1 y un valor P de 0,0013, se rechaza la hipótesis nula al 1% de significancia. Reportado limpio, ¿no es cierto? Recuerden que el procedimiento que estudiamos para hacer pruebas de hipótesis que nos decía que debemos concluir respecto al caso, ¿verdad? Concluyo yo, por ser primera vez, pero la conclusión de ANOVA es bastante mecánica. El valor P pequeño, recuerden ustedes, es evidencia de que la distribución muestral de nuestro estadístico, la distribución nula de nuestro estadístico no es verdadera. Por eso rechazamos la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula era que todas las medias de los niveles del factor son iguales. Estoy rechazando eso. Por tanto, tengo que aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis alterna nos dice al menos una media de los niveles del factor es diferente. Esa es la hipótesis que estamos aceptando con la prueba. Si nosotros aplicamos esta conclusión a nuestro ejemplo, deberíamos decir, al menos un método de extracción produce un efecto diferente en el rendimiento. ¿No es cierto? Aviso de spoiler. Parece que no concluí mucho, ¿no? Al menos uno produce un método diferente. ¡Y!
O sea, yo ya me di cuenta de eso con el dibujo, ¿no es cierto? Carol me dice, sí, no tanto relajo para llegar a algo que con el dibujo ya se veía, me dice Carol. Sí, Carol, la primera cosa, con esto ya tenemos la certeza de que hay un método diferente. Con el gráfico es mucha sospecha. Y segundo, y más importante, los cálculos que acabamos de usar nos van a servir para ver cuál de los métodos es diferente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antes de irnos a la pausita, ¿alguna pregunta, por favor? Pregúntenme. Ninguna. 5 de pausa, guaguas. Nos vemos en 5.
Gracias por la espera y disculpas, mis estimados guaguas. Entonces, continuemos, por favor. Aunque no lo hicimos en el orden debido, recuerden ustedes que hay que verificar los supuestos. Hablamos de 3 supuestos y los 3 deben ser verificados, mis queridos guaguas. Y eso es lo que sigue ahorita. Vamos a verificar los supuestos entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Paola Estefanía, buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Hola. Perdón. ¿Dónde andas? María Belén. Presente, Inge. Darwin Paul. Presente, Inge. María Emilia. Kevin Andrés. Por ahí le veo, no le veo así, no, sí, le vi hace un ratito. Kevin Andrés. Sheila Janina. Buenos días, Inge, presente. Luis Claudio. Presente, Inge. ¿Qué más, Luis? ¿No te me dormiste hoy? No, Inge, sí estuve desde la mañana. ¿Será? Sí. Sí estabas. Antonio Elir. Antonio. Eli. Ya nada. Dayana Abigail. Presente, Inge. Eric Alexander. Giancarlos. Presente, Inge, buen día. Joel Santiago. Erika no, ya dijimos que falta, ¿no? Andrea Carolina. Presente, Inge. Cajir Elian. Presente, Inge. Luis Enrique. Presente. Víctor del Salto también faltita. Carol Lisset. Presente, Inge. Denis Alexander. Buenos días, Inge, presente. Steven Adrián. Presente, Inge, buenos días. Michelle Alejandra. Presente, Inge. Henry Fernando. Henry Alexander. No hay Henrys. Irving Ariel. Buenos días, Inge, presente. George Paul. Presente, Inge. Lili Marlene. Presente. Lisbeth Yesenia. Presente, Inge. Ana Paula. Presente, Inge. Jocelyn Andrea. Presente. Lisette. Presente, Inge. Kevin Gabriel. Presente, Inge, buenos días. Ibrahim Samir. Va a venir el Sanandé, qué raro, sí sale venir. Belén Anaís. Presente, Inge. Grace Estefanía. Presente, Inge. Isaac Andrés. Presente, Inge. Evelyn Lisbeth. ¿Alguien que falte? Chuta, si faltaron bastantes. Ya se me están votando, ¿no? Guardar resistencia. Listo. Continuemos. 3 supuestos. 3 supuestos 3, ¿no es cierto? 3 supuestos 3 y los 3 supuestos 3 hay que verificar. Milton estaba conectado en clase, dice, no me paraste bola el momento en que te llamé. ¿No es cierto? Y el primero es normalidad de los datos. María Emilia, buenos días. ¿Me contestó presente? ¿O ya estoy loco yo? A ver. ¿Qué es que dice esta joven? Que no me contesta. Problema. Sí. Ya sí, ya llegué, por eso ya estoy entrando al chat.
Dice, sí, Inge, dígame. Ok, María Emilia, cuénteme, ¿cómo verificas normalidad de los datos? Y escriba rapidito, sin audio es un problema, se corta la clase. Con las pruebas de normalidad, dice. ¿Pero cuál? Me voy con alguien porque alguien más porque la vida es corta, no se puede sin audio hacer esto, ¿sí? Como estar en casos esenciales y esperar que me escriban la respuesta a mano en el papel, ¿no? Es un fastidio. Ok, Luis Enrique, dígame, ¿qué prueba utilizaría en este caso? Ah, yo pensé que era que diga todas las que podemos utilizar. No, usted consultó en qué caso se usa cada cual, ¿te acuerdas? Sí. ¡Ajá! Vieron que las consultas eran para algo. ¿Mm? Tengo dos manos, bueno, a Luis Enrique ya acabo de despistarle, pero Irving sigue con la mano alzada porque espera tener la respuesta correcta, ¿no es cierto? Michelle también. Irving, cuéntamelo todo, ¿cuál utilizarías? Para usarla primero tenía una preguntita, Inge. Para sacar yo las pruebas de normalidad, ¿cojo todos los datos englobado o fila por fila? ¿Cuál es el primer supuesto, Irving? Lea. De comprobar la normalidad de No. todos. ¿Cuál es el supuesto? Dije, no qué prueba tienes que hacer. ¿Cómo fue el supuesto? ¿Sí se dan cuenta de la importancia de leer bien? Y a pesar de eso, la pregunta de Irving, que es buena, ya la contesté cuando expliqué. ¿Sí? Los datos provienen de una distribución normal con media U y varianza sigma cuadrado. Correcto. Irving, y cuando expliqué esto, ¿dije o no dije? Todos los datos, sin importar de qué nivel del factor provengan. Todos los datos de la matriz, dije, ¿sí o no? Ah, sí, Inge, perdón, no escuché bien, disculpe. ¿Verdad que sí? No, tranquilo, hombre. Lo que quiero señalar es que sí lo dije. Cuando tienes esas dudas hay que volver a hacerlas, pero también les pido atención cuando esté hablando, ¿ok? Entonces, claro, Irving, que primero me hizo una consulta, ahora sí me va a decir qué prueba va a usar. A ver, yo usaría Shapiro-Wilks, pero también la de Anderson-Darling funciona para muestras menores a 30, entonces como son 12 datos, consideraría que cualquiera de las dos funcionaría. Yo usaría Shapiro. Michelle, ¿estás de acuerdo? Sí, que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Irving. Tengo una pregunta. Y entre las dos, si los dos dan resultados diferentes, ¿con cuál se quedan? Con Anderson, creería yo, Inge. ¿Por qué? Porque está usando un tamaño de muestra aún más pequeño que Shapiro, entonces la rigurosidad de no cometer ningún error es más elevada, o sea, menos probabilidad de equivocarse. Es un buen criterio. Correcto, ¿no es cierto? Mucho de qué prueba utilizar para verificar normalidad depende del número de datos. Primera cosa. Y lo que está diciendo Irving es correcto. Si ustedes lo tienen claro, pues quiere decir que hicieron el trabajo con concentración. Si no, solo quiere decir que copiaron. ¿No es cierto? Yo utilizaría Anderson-Darling, la verdad, también. Pero lo mejor es hacer. Verán, lo mejor es hacer. Como el software aguanta todo, ya lo están haciendo en software, ¿verdad? Ahorita. Como el software aguanta todo, yo hago todas las pruebas posibles y si todas me dan el mismo resultado, pues perfecto. Pero si me dan resultados contradictorios, pues me quedo con el veredicto de la prueba que más se aplica a mi número de datos. ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo una pregunta. Denis Alexander, buen día, mi amigo, ¿cómo estás? No hemos conversado hoy todavía. Buenos días, Infinitos. ¿Cuál es la hipótesis nula de una prueba de normalidad? La hipótesis nula de una prueba de normalidad. Ahí está, la consulta hecha a la maldita, ¿no es cierto? La consulta hecha por hacer. Por eso odio los deberes. Cuando volvamos, ya no mandaré este tipo de deberes a los que obliga este mecanismo de evaluación. ¿Cuál es esa hipótesis, Andrea? Es que todos los datos provienen de una distribución aproximadamente normal.
Correcto. Esa es la hipótesis nula, ¿no? Correcto, Andrea. ¿Ok? Tengo una pregunta. Ya, sí. ¿Cuál es la hipótesis nula de una prueba de bondad de ajuste? Muy bien, Giancarlos. Es la misma, Inge, porque son No. pruebas de normalidad o pruebas de ajuste, ¿no? No. Precisamente eso es lo que quería que diferenciemos. No, Giancarlos. Lo siguiente entonces es preguntarles cuál es la diferencia entre una prueba de bondad de ajuste y una prueba de normalidad. Michelle. Las pruebas de bondad de ajuste se aplican para cualquier distribución, incluyendo la normal. En cambio, las de normalidad únicamente para las distribuciones específicas de la distribución normal. Usted estuvo a la cacería y ya lo logró. No es un punto, ¿no? Es cualquier cosita. Generalmente son décimas lo que le subo cuando hay este tipo de actuaciones. Esa es la diferencia. Y es clara. Es clara. Ojo, ahorita lo dije, ¿no? Pero hay otras personas a las que les fui anotando hoy en el transcurso del día. ¿Sí? La diferencia es esa. Las dos son pruebas de hipótesis. Las dos son para verificar la distribución de un grupo de datos. Pero las pruebas de bondad de ajuste se pueden utilizar para verificar si los datos provienen de cualquier distribución que yo elija. Y una de ellas, como bien dijo la Michelle, puede ser la distribución normal. En cambio, las pruebas de normalidad son directa, única y exclusivamente para verificar ajuste a normalidad. Yo puedo usar la prueba de bondad de ajuste para ver si los datos se ajustan, por ejemplo, a una distribución de Weibull o una distribución de Dirichlet, por decirles algo, ¿no? Pero en cambio, las pruebas de normalidad solo son para distribución normal. De las que les mandé a consultar, ¿cuál es de bondad de ajuste? ¿Cuál es de normalidad? ¿Quién me dice? Vieron que las cosas no se mandan de gana, guapos. Sirven. ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál era de bondad de ajuste y cuál era de normalidad de lo que mandé a consultar? Nacho, Lili. La de bondad de ajuste era el chi cuadrado. Ya, ¿y una de normalidad? Eso no me acuerdo. Perdón. Ya. La pregunta es, ¿el combo es completo, no? Sí, chi cuadrado es una prueba de bondad de ajuste. Es correcto, Lili. ¿Sí? Pero no creo que mandé a consultar esa, ¿no? Sí, mandé, Michelle. No me acuerdo la verdad. Ok. Otra prueba de bondad de ajuste de las que tienen es Kolmogorov. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es prueba de bondad de ajuste. O sea, me sirve para normalidad y para cualquier otra distribución. Pero en cambio, la prueba de Shapiro-Wilks, la prueba de Anderson-Darling, sirven únicamente para normalidad. ¿Sí? ¿Qué les parece? Así que si en el examen se me ocurre darles un conjunto de datos y preguntarles, verificar si los datos se ajustan a una distribución de Laplace, ay, no. Puede ser, ¿cierto? Ok. Una de las cosas, de los mecanismos para salvar aquí las décimas, los ríos y ríos de décimas y centésimas y puntos que se pierden en las pruebas y en los exámenes, es participar en clase, digamos. ¿Sí? Porque eso demuestra revisión. Milton tenía la mano alzada, entre comillas, mejor dicho, entre paréntesis, me está diciendo, vea, por Dios, póngame en lista. ¿No es cierto, Milton? ¿Qué es lo que me querías decir, estimado Milton? Aparte de que te ponga en lista. No, le quería preguntar que cuál era la hipótesis nula de las pruebas de bondad. O sea, la hipótesis nula sería con respecto a la distribución que queramos averiguar. Correcto. Ya, se entendió solo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo voy a utilizar una prueba de bondad de ajuste para determinar si los datos pertenecen a una distribución de Laplace, la hipótesis nula será, los datos analizados provienen de una distribución de Laplace. En términos generales, la hipótesis nula de una prueba de bondad de ajuste es, los datos provienen de la distribución especificada. Especificada, dije, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que el tema no es tan difícil.
Preguntas, por favor, antes de continuar. Entonces, estamos claros, ¿no es cierto? Ya estoy en la pizarra, ya ni siquiera sé dónde estoy. Ya, estoy en la pizarra y lo que tenemos que hacer ahorita, o lo que estamos hablando, es verificación de supuestos. No. Y acabamos de decir que el primer supuesto se verifica utilizando pruebas de bondad de ajuste o de normalidad directamente, ¿no? Pero no se olviden, guaguas. Ahora se dan cuenta por qué al comienzo del curso verificábamos normalidad con coeficientes de sesgo y kurtosis. Aún no sabíamos pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Así que quien me salga en esta altura del curso verificando normalidad con cajas, bigotes, coeficientes de sesgo y kurtosis, les pongo 0, oirán, ¿cierto? Alguien que comparta en software la prueba de normalidad, por favor. No sé si debieron haberlo hecho en el trabajo, o sea, deben saber por dónde llegarle, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Jocelyn, ¿hiciste en StatGraphics o en Minitab? Esto me gusta hacer en ambos, a mí. En StatGraphics. Hágale, comparta, no sea malita, ahí tienes la pantalla. ¿Puedes hacerlo si tienes chance? Sí. Dele. Ahí. Eso fue lo que me salió con la de Shapiro-Wilks de 0, Andrea, disculpa, dale doble clic para abrirle al resultado. Eso. Trata de darle zoom. Gracias. Ok. ¿Puedes, por favor, compartir con el grupo cómo accediste a la prueba? Todo, hazle de nuevo. Ya, bueno. De cero, empieza de nuevo, eso. Tomé los datos en la columna. Bueno, aquí podríamos cambiar el nombre, ¿no? Pero ya puse en Describe, en Distribution, Filling, en datos no. Bueno, aquí la primera opción. Ya elegimos la columna en la que se encuentran los datos. Y aquí por defecto ya nos da la normal, entonces ya le quitamos lo que no necesitamos y solo aplicamos el test de normalidad y las pruebas de bondad de ajuste. Ajá. Ahí están, ¿no es cierto? Ya. Ok, fíjense ustedes, por defecto sale Shapiro-Wilks, ¿no es cierto? Un valor P de 0,93. El valor de 0,93 no me permite rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Lo que quiere decir que los datos son aproximadamente normales. Andrea, por favor, dale clic derecho sobre la pantalla. Ya. Ándate a opciones de panel, la primera, opciones de panel. Ya. Exacto. Y aquí están otras pruebas que tiene StatGraphics, ¿sí? Observen que abajo tienen ustedes la prueba de hipótesis para los coeficientes de sesgo y kurtosis. Porque los coeficientes de sesgo y kurtosis son estadísticos también. Y a los estadísticos les puedo hacer una prueba de hipótesis para ver normalidad. Dales clic ahí, por favor. Ya. Fíjense ustedes, me está diciendo que en este caso yo no puedo aplicar esta prueba por una razón muy simple. Datos insuficientes. ¿Por qué? Porque Z se aplica con muestras grandes. Entonces no puedo calcular. Dale doble clic sobre la pantalla, por favor, para regresar a las pruebas de bondad de ajuste. No, ya no quiero eso. Cancela. Quiero hacerle pequeña la pantalla de nuevo, eso se hace dándole doble clic. Ya. Abre la de abajo, exacto. Esa quiero que hagas. Ya. Súbele el zoom, por favor. Y una vez más, fíjense ustedes, la prueba de Kolmogorov está ahí, valor P 0,96. La prueba de Anderson-Darling está ahí, valor P. No me especifica, me dice es mayor que 0,1. Para términos de conclusión es suficiente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, Irving? Ya bajo la mano. Dale clic derecho, Andrea, por favor. Opciones de panel nuevamente. Y aquí hay otras pruebas más, fíjense ustedes. La Chi-cuadrado, la de Kramer-Von-Mises, que es bastante usada, la Watson, la Kolmogorov modificada, ¿sí? Y uno puede darle clic a toditas. En este caso, por ejemplo, dale por ejemplo a la de Kramer-Von-Mises, que también es bastante usada, por favor. Ya.
Ok. Fíjense ustedes. Kramer-von Mises, valor P mayor que 0,1. Todas las pruebas coinciden en este caso en decirnos que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal, porque el valor P no permite rechazar la hipótesis nula. Facilito. Gracias, Andrea. Ya te anoté por ahí. ¿De acuerdo? Deje de compartir la pantalla. Sencillo, ¿sí o no? Segundo supuesto, mis queridos guaguas. Segundo supuesto, entonces. Permítanme irme en otro orden, ¿ya? Vamos a comprobar el supuesto de homocedasticidad. Aquí era normalidad, ¿no? Primero era normalidad. Ojo, lo que preguntó ¿cómo es? El Irving estaba muy bien preguntado, verán. Todos los datos para esto. La segunda prueba, o el segundo ítem, corresponde a las pruebas de homocedasticidad. Recuerden, ¿quién me dice cuál es el supuesto de homocedasticidad? El supuesto, ¿quién me lo dice? ¿Cómo es que era el supuesto este de la homocedasticidad? ¿Cómo? A ver. Lo hicimos hace un ratote, ¿no? Muchas manos alzadas. Denis, Alexander, ¿cómo era el supuesto, por favor? El supuesto nos decía que todos los niveles del factor tienen la misma varianza. Ok. Quiere decir que nosotros de alguna forma debemos analizar la varianza de cada nivel y ver si llego a la conclusión de si son iguales. Una vez más, yo no tengo sigma cuadrado de cada nivel, lo que tengo es de ese cuadrado. Le puedo calcular ese cuadrado a cada nivel y probar los estadísticos. Y nuevamente, la lógica es que ya no tengo que hacerlo al ojo, sino con pruebas de hipótesis. Y en homocedasticidad, estas son las pruebas más usadas. ¿Sí? Ay, perdón. Tenemos una prueba, las pruebas. Puedo hacerle homocedasticidad con F, puedo hacer homocedasticidad con chi cuadrado y puedo hacer otras pruebas no paramétricas que son súper interesantes. Pruebas de F. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. ¿Qué es la relación de varianzas? En la prueba F de relación de varianzas, la comparación de dos varianzas, ¿no es cierto? La hipótesis nula es que son iguales y la hipótesis alterna es que son diferentes, ¿sí o no? ¿Sí me cachan? Recordemos la prueba F de relación de varianzas. Yo comparo dos varianzas. Si el valor P, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales y la hipótesis alterna es que son diferentes, ¿sí o no? Ahora pensemos en esto. Si yo comparo en un diseño de experimentos la varianza del nivel de un factor con la del nivel de otro factor y saco que las dos son aproximadamente iguales, estoy verificando el supuesto de homocedasticidad entre los dos, ¿sí o no? Claro, la prueba F solo es de 2 en 2, así que yo tengo que hacer todos los pares de niveles y comparar pares de niveles. Por tanto, por ejemplo, en este caso que tengo 3 niveles, ¿cuántas pruebas de F puedo hacer? 3, pues. Método A contra método B, método B contra método C y método A contra método C. Si las 3 pruebas de F me sacan que las varianzas son iguales, verificado el supuesto de homocedasticidad. ¿Está claro? Pregúntenme si no me entendieron. Claro, esto suena feo y complicado, ¿no es cierto? Suena feo, complicado, fastidioso. Así que se desarrollaron otras pruebas. La prueba de Bartlett ya tiene 80 años de vida, más o menos. 80, 90 años de vida. Que fue la primera prueba de varianzas. En cambio, la prueba de Bartlett lo que hace es comparar las varianzas de todos los niveles con un estadístico común. En lugar de compararle par en par, compara todos los niveles. Las pruebas de Levene, de Cochrane y Harris son variaciones de la prueba de Bartlett. Levene es una prueba no paramétrica. Mucha información, guaguas. La prueba de Levene es una prueba no paramétrica. La prueba de Bartlett es una prueba paramétrica. Pero en cambio aquí sí vamos a hacer una sola comparación.
Yo aquí, mis estimados jóvenes, les voy a pedir que lean y aumenten y verifiquen, mis queridos guaguas, cuándo se usa cada cual. ¿De acuerdo? Antes de irnos, porque les estoy dejando exactamente donde le dejé al otro paralelo, hoy en la noche tenemos clase, no se olviden, a las 20 horas les espero, con mucha emoción y entusiasmo para enseñarles pruebas de rangos múltiples. Hagamos ANOVA en StatGraphics. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién ya lo hizo? ¿Alguien musmeó o lo hago yo? Rapidito, como quieran. Cajir, tenga la bondad. Belén, Milton, listo. Cajir levantó la mano primero, pero Belén, que no ha participado el día de hoy, con tu permiso, Cajir, permitamos que Belén lo haga, ¿ya? Belén, si tienes a la mano ahí el software. Inge, era para preguntarle qué dijo con respecto a la prueba del evento. Me haces emocionar de gana. Cajir, tenga la bondad. Lo que dije respecto a la prueba del EVEN es que la prueba de Belén del EVEN es una prueba no paramétrica, ¿sí? La prueba no para... Ya voy a explicar cuándo se utiliza el EVEN y cuándo se utiliza Bartlett, pero lo que quiero es que ustedes consulten antes de hacerlo. Nos está compartiendo la pantalla en este momento su compañero, y en este momento acaba de desplegar StatGraphics, y StatGraphics me lo acaba de desplegar resuelto. Lo mismo que le pedían Rea Cajil, ¿puedes hacerlo desde el comienzo, por favor? Ya, ese nomás es la prueba de normalidad. Ahorita ya les muestro. Sí, eso estoy viendo, que lo que tienes ahí es la prueba de normalidad. Cajil va a hacer ANOVA, repite desde el comienzo, ¿qué menú eliges? ¿Por dónde entras? Por favor. Primero se colocan los valores de esta manera. Pongo una columna para el factor y otra columna para las réplicas de los datos. Permíteme ir alternando explicaciones adicionales con lo que tú dices. No se olviden que cuando ingresan los datos en este tipo de software, en Minitab es igual. Ustedes tienen que ingresar los datos en columnas, no en matriz. En otras palabras, ingresan vectores. Fíjense ustedes que en la primera columna están 4 A's y están las 4 réplicas. E inmediatamente 4 B's y 4 C's. ¿No es cierto? No están como los escribimos nosotros. Hay que ingresarlos como vectores. ¿De acuerdo? Continúa, por favor, Cajil. De ahí me voy a la ventana que dice compare o comparar. Y en este caso tenemos una ANOVA de un solo factor. Entonces nos vamos en el caso, si lo tienen en inglés, One Way ANOVA. Ya damos clic ahí. De ahí pongo en la variable dependiente los valores de los datos. En este caso yo lo tengo llamado como réplicas. De ahí entro el factor, pongo la columna del factor. Y ahí, ok. Y ahí se me abre esta ventanita. Y ahí yo puedo elegir lo que yo quiero que me salga. En este caso solamente te una a la tabla de ANOVA, ¿verdad? No, dale clic en check de varianza también, por favor. Ya. Ok. Ahí. Ya. Dale. Y ahí nos ya, sale... despliega eso. Dale zoom, por favor. Uy, no me sale para darle zoom. Bueno, cada quien entonces su zoom, ¿no es cierto? Yo lo que quiero aquí quedarles claro es una cosa. Observen que la tabla que acaba de generar el Cajil es, ya. Aunque se te va el p-value, quítale un poquito el zoom porque lo feo de estas gráficas es que te parte la tabla feo cuando se le da zoom. Es, un poco más, un poco menos. Un poco menos. Ya, ahí está, déjale ahí. Quiero que observen que la tabla que nosotros nos demoramos en calcular 2 horas, ¿cuántos segundos fueron, Lili? 15, con explicación incluida 30. ¿No es cierto? La estadística no es cuestión de decir que bestia, qué largo, hija. ¿No es cierto? Esto simplemente es cuestión de saber dónde dar clic. Observen que está exactamente lo que hicimos a mano. ¿Sí? Ahí está. Y una de las cosas más bonitas que tiene StatGraphics es la herramienta que se llama StatAdvisor, que es lo que dice abajo. Abajo ya les da concluyendo. Claro, está en inglés, ¿no es cierto? Está en inglés, pero bueno, o sea, si ustedes tienen el StatGraphics en español, mejor. Pero claramente, no leo de ahí, dice, ¿no es cierto? Fíjense, la tabla de ANOVA descompone la varianza de las réplicas en 2 componentes. Todo lo que hemos hablado en clases, fíjense. La varianza dentro de los grupos y la varianza entre grupos. La variación entre grupos
Y el componente, le dice el StatGraphics, entre grupos y el componente dentro de los grupos. Me explico. El componente de grupo a grupo, el between groups, como dice ahí, ¿no es cierto? Quiere decir cómo cambia la variabilidad entre grupos o niveles del factor. O sea, la variabilidad del factor. Y dice el componente dentro del grupo, within group, dice. Si yo mido la variabilidad dentro del mismo grupo sin cambiar de nivel del factor, lo que estoy midiendo, ¿qué es? El error, pues. Si yo mido una variable varias veces en las mismas condiciones y no sale el mismo valor, eso solo es error aleatorio, ¿no? Por eso se hacen réplicas, para medir el error. Esa es la razón de ser de las réplicas. ¿Qué más dice? Ya. La razón F, en este caso igual a 15,06, es el ratio, la relación entre la variación, sí, es el radio, no leo bien, están chiquititas las letras. Entre el estimador entre grupos, gracias, y el estimador dentro de grupos. Debido a que el valor P de la prueba T es menor a 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de cada nivel del factor a un nivel de significancia, ojo, aquí me dice del 5%, porque está seteado automáticamente así StatGraphics. Nosotros sabemos que es al 1%. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de las otras, seleccione pruebas de rangos múltiples, dice, ¿no? Y se acuerdan que les dije que vamos a estudiar unas pruebas que se llaman pruebas de rangos múltiples. StatGraphics mismo les dice, vea. Aquí ya le dije, hay al menos una media diferente, les dice. Si quieres saber cuál es, use otras pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de rangos múltiples? ¿Estamos claros? Dale doble clic, regresemos. Por favor, dale doble clic sobre las pruebas de varianza, abajo. Dale, aumenta un poquito el zoom, por favor. Ok, observen una cosa, mis queridos jóvenes. La primera tabla, la de arriba, déjenmela a un lado. Me interesa que vean la segunda tabla. La segunda tabla son las pruebas F, entre pares de niveles. ¿Sí? La primera compara la varianza entre los niveles A y B, la segunda entre A y C, y la tercera entre B y C. Yo les dije, ¿qué pares hay cómo hacer? Les dije, ¿sí o no? Es una prueba F, cada una con su razón F, sigma 1, sigma 2, sigma 1 sobre sigma 2, radio F, valor P. Y observen ustedes que ninguno de los tres valores P es mayor que, es menor que 0,05. Tal vez me estaba olvidando de decirles, y de hecho me estoy olvidando, la hipótesis nula de una prueba de homoscedasticidad es todas las varianzas de los niveles del factor son iguales. Esta es la hipótesis nula de estas pruebas de homoscedasticidad. Todas las varianzas de los niveles del factor son iguales. Si vemos la tabla de abajo aplica las pruebas de F que nosotros ya conocemos. Toma los cuadrados medios de cada nivel y los compara entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, dale clic derecho, por favor. Opciones de panel, la primera. Arriba, arriba, arriba. ¡Ajá! Observen aquí. Aquí están todas las pruebas que les mencioné hace un momento, ¿no? Cochrane, Bartlett, Hartley, Levene. Dale clic en Bartlett, por favor. Ok. Una de las cosas que no me gusta de esta parte de la herramienta es que no me saca todas, sino de una en una. Recuerden, Bartlett es la prueba paramétrica. Si los datos, escúchenme con atención. Si los datos, la primera verificación, si el primer supuesto me salió normal, ya les di la clase en lugar de mandarles a consultar. Si el primer supuesto me salió normal, debo usar Bartlett de preferencia. Y observen que el valor de Bartlett me sale 0,63, ¿no? Dale clic derecho, ¿cuánto era Levene? No le olvide. 0,66, 68, ¿qué dice? Sí, 0,68. Prácticamente iguales. Entonces, como el valor P es alto,
no puedo rechazar la hipótesis nula. Acabo de verificar el supuesto de homoselasticidad. ¿Qué les parece? Ojo, hay otras pruebas, y eso sí les voy a pedir que lean, de todas las que tengo en la pizarra, mis queridos guaguas, ¿cuándo utilizo cada una? Irving, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, Cajil, puedes retirar la pantalla que voy a hablar una cosita más. ¿Qué pasa, Irving? ¿Cuál es tu pregunta? Inge, ¿tiene algo que ver el tamaño de muestra como las pruebas de normalidad? Sí, señor, pero usted tiene que ir a consultar. Ya, Inge. No, pensé que no había importado. Listo. Vámonos por acá para terminar. El tercer supuesto que tiene que ver con los residuos, ¿no es cierto? El tercer supuesto que tiene que ver con los residuos se enfoca más en una verificación cualitativa. Dicho en cristiano, se verifica al ojo. ¿Sí? Esto sí se verifica al ojito nomás. Con algo que se llama gráficas de residuos, de las cuales hay 3 tipos, mis queridos guaguas. Hay 3 tipos de gráficas de residuos. Ah, caramba, volví a pegar el mismo texto. Ah, yo mismo escribo mejor. Hay 3 gráficas de residuos. Residuos por nivel, residuos por predichos y residuos por orden de corrida. La independencia de los errores se hacen a través de algo que se llama gráfica. La independencia de los errores se verifica a través de algo que se llama gráfica de residuos. Hay 3 tipos de gráficas de residuos y de esas hablamos hoy en la noche. Mis queridos guaguas, con ustedes avancé unos 10 minutos más que el otro grupo. Con el otro grupo voy a empezar 8:05 de la noche en punto la clase. Así que ustedes, si quieren, pueden ingresar 8:15. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas antes de irnos, por favor? Ojo, si se dan cuenta que esto ya se vuelve un vuelo rápido. Y que hay que saber bien los conceptos, porque los cálculos son lo de menos. Esto es facilito de hacer en software. Nos vemos a la tarde, guaguas, a la noche. Les agradezco por darme chance de dar una clase extra, ¿no? Eso siempre se agradece porque es uso de su tiempo. Que tengan buena tarde, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge.